Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad estamos con Isidora Puga, quien es académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. ¿Por qué le pedimos que estuviera con nosotros hoy? Para que nos explique qué está sucediendo en Canadá en materia política. Hemos visto que el presidente dimite, que está buscándose de parte del partido a un reemplazante. Sin embargo, queremos tener una explicación más acabada al respecto. ¿Cómo está, Isidora? Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Isidora, a ver, lo que le acabo de decir a la gente, a nuestros televidentes, ¿qué sucede en Canadá? ¿Por qué el primer ministro, que es Justin Trudeau, dimite? ¿Y qué sucede ahora? Mira, bueno, Justin Trudeau tenemos que tener claro, número uno, él es hijo de un expresidente. Ya, Partamos de la base de ahí. ya. Él nació cuando su padre era presidente, más bien, no era, era primer ministro. ¿Ya? Ese es el cargo que tiene en Estados Unidos. Entonces, él es un hombre que ha estado siempre En en Canadá, el en ojo, Canadá. o sea, perdona, en Canadá, en el ojo de como el huracán de la política canadiense. Y es por eso también muy interesante seguirle los pasos ahí, porque él viene de una familia muy liberal y que por tanto él también era probable que iba a seguir estos pasos. Se demoró hasta la década de los 2010 en entrar en la política y cuando entra, parte con una política más suave, pausada, después de varios años, casi una década de un gobierno conservador. Y llega al gobierno y es muy apoyado por los liberales, Ya. em, que es su partido, que es un partido que tenía una tendencia de un libre mercado, pero tal vez siempre más suaves tal vez no una tendencia tan de izquierda. A lo largo de su gobierno, sí, fue transformándose esa política y eso es lo que le reclama al pueblo canadiense. Ya. Reclama que fue transformando su discurso, un discurso que había sido tal vez más moderado, más de centro izquierda, y que fue extremándose y que terminó representando, como le han dicho muchos, a la agenda woke, que es tan tal vez criticada el día de hoy, especialmente con figuras más de derecha o más conservadoras como el propio Trump, que en el fondo dicen que hay elementos demasiado de izquierda que olvidan y hacen olvidar a la sociedad canadiense. ¿Y qué ha pasado? Han habido políticas en el caso canadiense que han terminado doliendo mucho a la población. Número uno, las puertas abiertas de la inmigración. Y eso ¿Ya? no ha gustado tanto, no ha gustado en realidad, porque Es Canadá que sí se ve en las redes y en todos lados que buscan gente que se vaya a vivir allá, con ciertas es características, pero buscan. Exactamente. Pero antes, hasta el gobierno o sea, más bien, durante toda la historia canadiense, la inmigración era bien recibida, era hasta positiva, porque Sí, claro. finalmente tiene un clima difícil, tiene tal vez también una geografía compleja. Sí. Entonces, es un desafío decir ir a vivir a Canadá. Pero ahora hicieron una política de puertas abiertas y que ha provocado, y esto también es lo que la opinión pública siente, porque también tenemos que pensar qué es lo que siente la opinión pública, es que durante el gobierno de Trudeau ha aumentado muchísimo la inmigración, ha bajado la inversión de las empresas canadienses en Canadá, Ujú. ha aumentado también los precios de las casas por lo mismo, porque hay mucha población. Sí, ¿Ya? Entonces no se ha hay. visto en las noticias, se ha visto en las noticias eso. Exactamente, las casas, Sí. los precios han subido casi un 40% el precio de las casas. Y también el crimen organizado también ha llegado. Me suena mucho a lo que las mismas quejas que vivimos nosotros, que los precios están más altos, que las casas son más caras, el crimen, Crimen la organizado, inmigración. sí. No, no, nos resuena un poco, tenemos como hay una retórica semejante a lo que nos está sucediendo acá a nosotros. Ok, Isidora, cuando hablas del Partido Liberal, que es el de Trudeau, ¿qué partido sería el símil en Chile? Bueno, siempre esta es una pregunta que siempre me hacen también pensando en Estados Unidos y siempre es más difícil como hacerlo encajar en lo que nosotros tenemos en Chile porque tanto Estados Unidos como Canadá son más cerca del centro. Ya. Nosotros somos más extendidos en Chile, podríamos decir que de un partido republicano a un partido comunista tenemos una Claro. cosa más extendida.
una Sí, variedad. Aquí tenemos algo un tremendo. poquito más centrado. ¿Y qué le pasó también a Trudeau en el último tiempo? Y esto también se fue muy castigado. Como perdió mayor apoyo político, fue perdiendo con la pandemia y distintas cosas que fueron con distintas protestas de camioneros y de cosas que fue viviendo desde el 2020 hasta hoy, fue todo haciendo alianzas, se vio obligado a tomar alianzas con partidos más de izquierda. Y esos partidos más de izquierda también aumentaron, invitaron a hacer políticas que tuvieran un mayor carácter social, Ujú, mayor costo ujú. económico por el gobierno, y eso termina siendo un mayor gasto para el gobierno que está, según mucha parte de la población, mal enfocado. Y dicen, también se ha leído en redes sociales, el gobierno está gastando en otros, en el inmigrante, en el más pobre, y no está gastando en el propio canadiense. Entonces ahí está Perfecto. también esa tensión que también vuelve a resonarme, a hacer, aquí se suena a veces un discurso semejante. Ok, entonces estamos hablando que el Partido Liberal o el sector liberal es un poco más de derecha en Canadá y habría estado tomando con Trudeau algunos tintes un poco más de izquierda y eso también comienza a molestar a su propio sector. Es de un centro izquierda, como por ejemplo, imagino una especie de PPD, Ah, ¿ya? ya, ya, Es de un PPD centro izquierda, pero que ya, con Trudeau en los últimos 4 años se movió más a la izquierda. perfecto, ¿Ya? ya, Él entendido, vale, partió perfecto, siendo una especie de entre DC y PPD y ahora se movió más a la izquierda, aún hacia un Frente Amplio, un Partido Comunista. ya. Entonces, esto ha incomodado y ha perdido también el apoyo. Ok, ahora, ¿cómo afecta a Latinoamérica esta dimisión de Justin Trudeau? Mira, lo más probable, es en lo que más determina a Latinoamérica es algo muy práctico. Al ya caer Trudeau, porque ya perdió todo su poder político, o sea, ya no tiene, lo más probable es que el Partido Liberal no salga elegido en las siguientes elecciones, porque el Ujú. partido ya, porque al final toda la población Cae todo el grupo. claro, culpa a Trudeau y a todo su equipo, y que asuma ahora el Partido Conservador. Ok, Y por tanto, el Partido Conservador, ¿con quién va a ser su gran aliado? Con Donald Trump, que asume la próxima semana. Entonces, ahora, ¿en qué nos va a afectar a nosotros en Latinoamérica? Que tenemos Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, gobernados por grupos más conservadores, más de derecha, que puede afectar también a políticas hacia Latinoamérica, ¿ah? Políticas más, sí, más proteccionistas, ya, proteccionistas de su propia economía, eh, perfecto. también de una limitación con la inmigración, Ya, pero también por perfecto. otro lado de una búsqueda por controlar el crimen organizado que está asolando desde Canadá hasta Chile, o sea, toda América. Entonces Ok, tal vez también puede ser interesante. ok, Y hay temas que van a seguir siendo parte de la agenda, aunque esté o no esté un gobierno liberal, como el tema del tema del cambio climático. Hay temas que van a seguir en la agenda, esté quien esté, pero van a tener mayor o menor relevancia si estaba Trudeau o si está un conservador. ok. Y lo último y muy cortito, Isidora, ¿cómo va a ser el cambio de presidente? ¿Se va a votar, pero también de manera indirecta? Porque a los chilenos o a los latinos en general se nos hace un mundo poder entender cómo eligen ellos su presidente. No, no, no es la misma fórmula nuestra que cada voto va hacia quien elegimos, ¿no? Sino que es otra forma también indirecta. ¿Canadá está en la misma Y situación? mira, exactamente, Canadá es igual tiene ese sistema indirecto, pero además es una mezcla, porque tiene una historia con una influencia británica muy marcada, pero también con una influencia francesa muy marcada. Entonces, una mezcla entre los dos. Entonces, si lo pusiéramos en una comparación, es una mezcla de un Estados Unidos con una Francia, un Gran Bretaña con una Francia que tienen sistemas muy distintos, y se mezclan. Solo no olvidemos, el rey de Inglaterra es el rey de Canadá, ¿ya? Rey Carlos es el rey de Canadá. Pero el primer ministro es elegido por la Cámara de los Comunes, que es elegido por una formación más directa, y a su vez es elegido por una alianza de mayorías. ¿Ya? Para lograr la mayoría, o se tiene un congreso, o sea, tiene un partido, o un grupo de mayorías. Entonces, Ok. se necesita conseguir eso. Si es que consiguen un reemplazo dentro de su mismo partido, podrían tenerlo rápidamente y podrían reemplazarlo, pero lo más probable es que se aproveche esta oportunidad para hacer una nueva elección y que salga elegido un conservador. Ok.
Muchas gracias y muy amable Isidora por haber estado con Much- nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, que estés muy bien. Ok, Isidora Puga, perdón, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, aquí en Iquique Televisión.